Bien, amados, usted me avisa, mi hermano Luis, y comenzamos. Bien, estamos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Hoy pretendo terminar los últimos versículos, aun cuando son 11, hay bastante simbología que no podemos dejar de pasar, pero vimos claramente en la clase pasada que los 24 ancianos, ¿verdad? Como son redimidos, los ángeles no son redimidos, los que somos redimidos son nosotros, los seres humanos. Cuando hablamos de redimir, eh, antes de comenzar, ¿ya? Cuando hablamos de redimir, eh, la redención es un alto costo que se pagaba, por ejemplo, en la antigüedad cuando un esclavo estaba en esa condición social. Los esclavos se podían comprar en los mercados, se podían adquirir en las ferias, se podían comprar en los mercados, ahí se podía comprar un esclavo. El esclavo se podría hacer también cuando debía algo y como no tenía cómo cancelar, se tenía que hacer esclavo. O también los esclavos nacían dentro de pareja de esclavos y ese nacía siendo esclavo. Ya, ahora, para cambiar la condición social de un esclavo, para que ya no sea esclavo, sino que sea una persona, un ciudadano libre, se pagaba un muy alto costo y eso se llama redimir, ¿ya? Entonces, los ángeles, cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario, nos redime porque nos compra y nos cambia nuestra condición eh, de condenados, ¿cierto? De pecado y nos hace ahora libres. Como dice la Biblia, nos traslada de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Entonces somos trasladados. Cambia nuestra condición social. Después de ser pecadores, después de estar muertos en delito y en pecado, Jesucristo nos hace santos, nos santifica, nos justifica a través de ese sacrificio. Entonces, ese pago no se hizo por los ángeles, ¿ya? Menos por los ángeles caídos porque ya están condenados, así también con Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, y ya están condenados. Ellos ya tienen su lugar, el diablo, el anticristo, el falso profeta. Veremos más adelante en el libro de Apocalipsis capítulo 20, que ellos les espera el lago de fuego. Finalmente ese es su destino final. En cambio, ¿por quién se redimió? Fue por nosotros. Entonces, como vimos la semana pasada y dejamos claro, que los 24 ancianos, ¿cierto? Que los 24 ancianos representan las 12 casas de Israel, ¿cierto? Que es el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles que son del Nuevo Testamento. Amén. Mire, voy a abrir un paréntesis ahí con los apóstoles. No sé si lo dije en la clase pasada, pero los apóstoles hoy es solamente un título, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el apóstol bíblico, puesto que los apóstoles de la Biblia fueron llamados, los 12 fueron llamados eh, por Jesucristo. Recuerde que el último de los apóstoles fue Pablo, y ese no lo ungió Pedro, ninguno, sino que fue el mismo Jesucristo. Y las 12 columnas representan también, ¿verdad? Llevan los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces, ahí no está el nombre de Matías, ¿cierto? Porque Matías, que lo unge, fueron los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo, y ellos echaron suerte sobre él, ¿verdad? Y no, obviamente que a los apóstoles los llama Dios. Entonces, los apóstoles que tenemos en la actualidad, eh, y toda la doctrina que nosotros hoy día predicamos está basada en ellos. Hoy día hablaremos de Juan, por ejemplo, a quien se le reveló el Apocalipsis. Entonces, las nuevas revelaciones, no necesitamos nuevas revelaciones porque ya está todo revelado en la Escritura. El canon bíblico está cerrado. Por eso que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Bien, dejamos en claro entonces los primeros versículos cuando comienza Juan con la revelación en el capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré, si esto explicamos bien eso. Ahora, cuando nosotros vamos al versículo 5, que vamos a terminar hoy el capítulo 4 ya, vamos al versículo 5, pongamos atención del capítulo 4, versículo 5, dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono
ardían 7 lámparas de fuego, cuáles son los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? Estamos claros, no hay mucho que decir terminando el texto cuando dice delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que representan esas 7 lámparas de fuego, ¿verdad? Los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya hablamos de los 7 espíritus, creo que sí, ¿verdad? Cuando vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 11, el versículo 2, si pueden ver en sus Biblias, ahí dice claramente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo dentro de sus cualidades las mencionan estos versículos. Y dice así, aquí están por eso que se llaman los 7 espíritus de Dios, que son las cualidades del Espíritu Santo, es la naturaleza. Dice, y reposa sobre él el Espíritu de Jehová, número 1, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces ahí están las cualidades del Espíritu Santo. Vale decir que cuando el Espíritu Santo viene sobre el hombre y la mujer, ya deben estar estas cualidades, ya. Sabiduría, la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Hay gente que puede ser inteligente. Por ejemplo, hoy día vemos una guerra en el Medio Oriente. A alguien se le ocurrió hacer una bomba nuclear. ¿Para qué? Para destruir solamente una bomba nuclear. Son inteligentes, pero no son sabios. La sabiduría, siempre la sabiduría, hay gente que puede ser muy inteligente, pero con su inteligencia crea cosas malas, cosas perversas, cosas dañinas. Hay gente que, por ejemplo, que es muy inteligente a través de Internet y crea aplicaciones para robarle o estafar a otras personas. Hay inteligencia, pero son necios. Y la Biblia dice que no debemos andar como necios, sino andar como sabios. Y la sabiduría, ¿verdad? Es lo que nos acerca a Dios en el consejo, en nuestra actitud, en la forma de andar. Eso es ser sabio. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo sabrá usted si un cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios? Primero será sabio, ¿ya? Ahora, esa sabiduría también le va a dar a usted inteligencia. Usted va a dar un buen consejo, va a tener poder, conocimiento y lo más importante, temor de Jehová. Entonces el temor de Dios. Ahí usted verá las características, como nos dice Isaías capítulo 11, versículo 2, y que tiene mucho que ver, como leemos acá en el libro Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 5. ¿Ya? No hay mucho que explicar ahí, está muy claro que habla del Espíritu Santo de Dios, que son los 7 espíritus, ¿ya? O sea, dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, ¿ya? Y esas 7 lámparas de fuego, dice, las cuales son los 7 espíritus de Dios, que representa el Espíritu Santo, ¿ya? Eso no está sentado en el trono, está delante del trono, ¿ya? Para que no hablemos de la misma persona. Mire, lea bien, y vi sentado en los tronos, perdón, y delante del trono ardían 7 lámparas. Y delante del trono, entonces delante del trono, no estaba en el trono, entonces no es la misma persona. Había uno sentado en el trono, lo vimos la semana pasada, en la clase pasada, y delante del trono estaban esas 7 lámparas son los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, antes de salir de eso, también dice que había y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ya. Ese trono que ve Juan, el trono que ve ahí, este trono que está establecido en el cielo, no es un trono de gracia. A ver, la gracia, hay que entender esto también, la gracia es un regalo no merecido. Eso es la gracia. Es un regalo no merecido. Es como que usted se inscriba en el colegio, ¿ya? Y nunca fue a clase. Y todos los demás fueron a clase, ¿ya? Todos fueron a clase, se levantaron temprano, pero usted nunca fue a clase. Y cuando llega a fin de año, a usted le dicen, tome, aquí está su título. A usted le están dando algo
que no merece. La gracia es eso, es algo que nosotros no merecemos. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecemos? Todos los que estamos aquí hemos pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios. El libro de Juan dice que el que dice que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso y la verdad el Padre no está en él. Entonces, ¿qué merecemos? La paga del pecado es muerte. Entonces, en lugar de recibir nosotros la muerte, Jesucristo dice, el Padre dice, tranquilo, ustedes no van a morir, quien va a morir va a ser mi hijo. ¿Para qué? Para que ustedes ya no sean condenados, sino que tengan vida eterna. Esa es la gracia, es un regalo que no merecemos. Entonces, cuando hay personas que dicen, no, Señor, yo merezco irme al cielo, yo me tengo que ir al cielo, yo soy merecedor. No, no somos merecedor de nada. Todo lo que somos es a través de Jesucristo. Entonces, nosotros lo que recibimos fue algo que no merecemos y por gratitud adoramos a Dios, servimos a Dios por gratitud porque Él nos compra. Por eso que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos vida eterna, no tenemos muerte eterna, sino que tenemos vida eterna a través de Jesucristo. Esa es la gracia. Entonces, el trono que ve Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, no es ese trono de gracia, sino que es un trono de juicio. El trono de gracia o el tribunal de Cristo es muy diferente a lo que es el trono que ve Juan acá. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Ve? Ese tribunal de Cristo es Bema, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero en ese tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5, 10, habla de dronos, perdón, habla del Bema, B larga E-M-A. En cambio, del 4:5 de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5, nos habla, ¿verdad?, del dronos, que es un trono de juicio, es un trono de autoridad. Acá este trono también lo ve en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, cuando habla del juicio del gran trono blanco. Es un trono de juicio, ya no es un trono de misericordia. Lo que hoy tenemos, la dispensación que hoy vivimos en la gracia, es una dispensación de misericordia que nosotros tenemos. Algo que no merecemos. Dios es como cuando usted lo van a echar del trabajo porque hizo algo malo, pero ya, ¿sabes qué dice el jefe? Te doy una oportunidad más. Esa es la gracia. Esa es la misericordia de Dios, ¿cierto? Pero el trono que ve acá es un trono de juicio, es un trono de autoridad. Aquí comienza, ¿verdad?, a aparecer este trono, pero este trono, los juicios todavía no se ejecutan en la tierra, porque recuerden que viene el periodo de la iglesia, Juan sube, comienza a ver la revelación celestial y comienza Juan a describirlo, todo lo que comienza a prepararse antes de lo que será la antesala, a lo que será al periodo de la gran tribulación. Amén. Bien, ahora vamos al versículo 6, donde aquí entraremos, que con estos personajes que aparecen ahora, vamos a terminar lo que va a ser el capítulo 4. Ok, ya vimos que el capítulo 3, perdón, capítulo 2, capítulo 3 nos habla de la iglesia, capítulo 4 comienza la revelación celestial, vimos en la clase pasada lo que significa después de esto, vimos también que los 24 ancianos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, las 12 casas de Israel y los 12 apóstoles. Amén. Ahora, vimos también que nos revelan estos versículos, ahora, los 24 ancianos, bueno, ya está claro, nos muestra el Espíritu Santo de Dios, que son en el versículo 5, que son las 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero ahora acá aparecen otros personajes, de los cuales quiero leer en el versículo 6, dice, y delante del trono habían como un mar de vidrio semejante al cristal,
Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Dos aspectos nuevamente que encontramos en esta, en esta revelación. Dice que hay un mar de cristal delante del trono, hay un mar de cristal, ¿cierto? Y los 4 seres vivientes. Eso es lo que ve Juan. Vamos a ver entonces qué significa ese mar de cristal. Bueno, comienza la descripción del versículo 6, ¿cierto? Hablando de un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces, frente al trono de Dios está este mar interpretado por muchos, ¿verdad? Esta simbología de la pureza y la santidad de Dios. El hecho del agua no es un agua turbia, sino que habla de la pureza, la santidad, la transparencia. El hecho de que sea de vidrio, como ves, ¿verdad? Similar al cristal, sugiere la transparencia de Dios en lo que puede representar la verdad y la justicia de Dios, que son completamente claras y sin manchas. O sea, Dios de alguna forma colegio, de pronto hay niñas que, o el niño se fija en una niña, ¿cierto? Y de pronto porque la niña lo miró o se cruzaron las miradas, el niño puede pensar, a lo mejor me quiere, eh, a lo mejor siente algo por mí. Pero cuando de pronto le pregunta o quiere hacer esa declaración de amor, se da cuenta que estaba muy lejos de lo que pensaba. ¿Ya? Entonces, eh, el amor de Dios no es algo que pareciera, que no, por ahí hubo un escritor que dijo, no, Dios no ama a la raza humana, sino que el hombre ama a Dios porque lo necesita. Dios no ama al hombre porque Dios no necesita al hombre. Qué equivocado está. La mejor expresión de amor de Dios hacia la humanidad fue Jesucristo muriendo en la cruz. Ese fue el mejor regalo que recibió la humanidad, ¿verdad? Pudo habernos regalado un ángel y ya con eso hubiésemos sentido, nos ama, nos quiere. No, pero nos dio lo más preciado. Cuando un hombre está enamorado de una mujer, ¿cierto? No le va a comprar, siempre va a ser una locura de amor y va a comprar algo como para llamar su atención y para expresar su amor. Dios, ¿cómo expresa su amor? Enviando a Jesucristo. Por eso que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese fue el mejor regalo, el mejor regalo. Entonces, por eso que es un mar de cristal, por la claridad. Ahora, cuando habla de los juicios, también no es que los juicios van a llegar de una forma, uy, no sabíamos. Todos saben en la televisión. Si usted no quiere creer la palabra, vea lo que aparece en la televisión y todos dicen, ocupan estos términos. Oh, parece que viene el apocalipsis, viene el fin de los tiempos. Oh, parece que el mundo se va a acabar. La gente habla de eso, los científicos hablan de eso, los periodistas hablan de eso. Es una forma clara. Los predicadores, los pastores, los ministros, hemos hablado de una forma clara. Los verdaderos predicadores, los verdaderos ministros, hemos predicado el Evangelio de una forma clara, porque hay predicadores que nos hablan, ¿verdad?, de que sí, Dios es amor, pero nos hablan de que también tiene un brazo castigador. Entonces, tiene un brazo lleno de misericordia, es tardo para la ira, amplio en misericordia, dice. Pero dice, tardo para la ira, pero también tiene un fuego consumidor, un fuego castigador. Entonces, de alguna forma, no podemos, no podemos ignorar, no podemos ignorar que Dios tiene, perdón, que estaban llamando, no podemos ignorar de que la Biblia nos habla en una forma clara, ¿verdad? De que sus juicios son reales, que Él es transparente en decir de qué forma se van a derramar y que vamos a ver a través de este libro, ¿verdad? La forma clara en cómo Dios va a desarrollar su castigo para aquellos que han desobedecido a Dios. Dios pudo haber venido hace miles de años atrás, pero es tan amplio en misericordia, espera tanto, ¿verdad?
que siempre he dicho es el enamorado más porfiado que yo conozco. Porque aun cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel, Él nos sigue amando y nos sigue esperando. Bueno, dicho esto, amados, entonces ese mar es lo que ve Juan, pero también ve a 4 seres vivientes, de los cuales yo me quiero enfocar fuertemente. Estos 4 seres vivientes que están también delante del trono, vamos a ir viendo sus cualidades, dice que tienen 4 rostros. En el versículo 7 dice, el primer ser viviente, capítulo 4, versículo 7, era semejante a un león. Amén. El segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, o sea, ¿quién estaba sentado en el trono? Era el Padre en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ellos se postraban, le daban gloria y honra, ¿cierto? Versículo 10. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, el Señor es digno de recibir la gloria y honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por la voluntad existen y fueron creadas. Bien, vamos a hablar de estos 4 seres vivientes y con esto vamos a terminar el capítulo 4 y será la clase de hoy. Así que pongan mucha atención en esto. Bueno, estos 4 seres vivientes, en el primer capítulo del libro de Ezequiel, el profeta vio a estos seres vivientes. Cuando ustedes puedan leer ahí en su casa, en el capítulo 1 y en el capítulo 10 de Ezequiel, él vio y tienen la misma semejanza y las características como Juan los vio, los mismos rostros. Ya aparecieron ya en el Antiguo Testamento y los vio Ezequiel. Isaías también los vio. ¿Ya? Y dice la Biblia que eran unos querubines, vale decir que el querubín es un guardián, y estos son los guardianes del trono, están delante del trono, están para cuidar el trono. Ezequiel 10, ¿verdad? Por su parte, aprecia en esto, ¿verdad? Describe esto, que también representa toda la creación de Dios. Y son también, como describe la Biblia, que lo vamos a ver ahora, describen los juicios de Dios sobre toda la creación. Amén. Ahora, dice que tiene el rostro de león. ¿Qué puede representar el león? El león es el rey de la selva, ¿cierto? Y representa y simboliza el poder y la omnipotencia. Entonces, el león que aparece en esto representa de alguna forma a Dios, ¿ya? Y que también representan, estos 4, dicen algunos teólogos, representan a los 4 evangelios. Por ejemplo, Mateo generalmente asocia en su libro, ¿verdad?, a Dios con el león, por su enfoque en la realeza de Jesús, en su linaje real, lo menciona, lo resalta en el libro de Mateo. El segundo, que es el buey, ¿cierto?, representa el libro, o el buey, ¿cierto?, representa el libro de Marcos, ¿ya? El buey es el rey del ganado, ¿cierto? Simboliza la fortaleza y el servicio. Entonces, Marco asocia al buey, ¿verdad? Por su representación de Jesús, en el sentido como un siervo que ofrece su vida como sacrificio, similar al papel del buey en el trabajo agrícola. Es lo mismo, pero él lo hace, se ofrece, dice, yo no vine a servir, perdón, yo vine a servir y no vine a ser servido, es lo que dice Jesús. Entonces eso es lo que representa estos versículos. Amén.
Ahora, el hombre en la tercera imagen es el rey de la creación, ¿cierto? Y simboliza la inteligencia, ¿cierto? ¿Cómo corona Dios a toda la creación después de haber creado los animales? Pone al hombre. Entonces es como, de alguna forma, es como corona todo lo que termina. Somos la guinda de la torta, ¿verdad? Cuando Dios termina de hacer toda su creación. Y simboliza la inteligencia. Amén. Entonces, el libro de Lucas se asocia con el hombre. ¿Por qué? Porque por su énfasis en la humanidad de Jesús. De hecho, el libro de Lucas hace una biografía de Jesucristo, mostrando su nacimiento, su crecimiento, su ministerio terrenal. Entonces, representa ese rostro al libro y la expresión de Lucas. Por eso que eh, algunos eruditos concuerdan que los cuatro, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes representan también los cuatro evangelios. Amén. El águila es el rey de las aves, ¿ya? Y simboliza al libro de Juan, ¿cierto? Se asocia con aquella águila por su enfoque en la divinidad de Jesucristo y su ascensión al cielo. ¿Por qué hablo de la divinidad? Puesto que el libro de Marcos, el libro de Lucas, perdón, el libro de Mateo, Marcos y Lucas son considerados como libros sinópticos. Sinópticos, ¿qué significa? Vistos con el mismo ojo, eso quiere decir. Y los libros sinópticos, estos tres, Juan no es considerado un libro sinóptico, sino que el libro de Mateo, Marcos y Lucas, porque ellos hablan de la vida y obra de Jesús. ¿Ya? El libro de Lucas hace una biografía de Jesucristo, de su nacimiento, describe muchos detalles de eso. Y hace una biografía de Jesús. Mateo le da importancia a los sermones de Jesús y este libro va enfocado hacia los judíos, ¿ya? Va enfocado hacia los judíos. En cambio el libro de Marco él le da importancia, Mateo le da importancia a los sermones, a las parábolas de Jesús, en cambio Marco le da más importancia a lo que son los milagros, las cosas extraordinarias que Jesús, las sanidades, que caminó sobre el mar, todas esas cosas le da importancia el libro de Marco. Y Lucas hace una biografía y Juan no le interesa tanto hablar de los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan describe a Jesucristo como Dios. Entonces Juan, recuerden que es el discípulo amado, es el más cercano a Jesús, era el que dormía en el pecho de Jesús, era el que sentía los latidos de Jesús. Entonces, Juan, como era el más cercano, él no le interesa hablar que resucitó un muerto, que dio vista a los ciegos, no le interesa, porque él quiere mostrar que Jesucristo es Dios. Por eso que Juan no es considerado un libro sinóptico, sino que es un libro teológico que nos habla, ¿verdad? Y nos muestra a Jesucristo como Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué hacían estos seres vivientes? La Biblia nos menciona, o querubines también, como lo describe el Antiguo Testamento, constantemente proclaman la santidad de Dios Trino. Sí, porque debería decir santo, pero dice santo, santo, santo. O sea, proclaman la santidad del Dios Trino. Santo, santo, santo. Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo, es santo. El Santo de Israel también le mencionaba. Y Dios, obviamente, santo. Ahora, estos adoran, ¿verdad?, al Cordero. Al Cordero. Al igual que los 24 ancianos. Ellos adoran al Cordero. Mire, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, y dice así: y miré, el capítulo 5, 6, ya, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Como inmolado. ¿Qué es lo que había en pie? Un cordero. Ponga atención, un cordero. ¿Ya? En medio de los ancianos estaba en pie un cordero, estaba delante del trono, como inmolado.
¿Quién es ese Cordero inmolado? Es Jesucristo, no es Dios, es Jesucristo. Dice, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya lo vimos, ¿verdad? Enviados por toda la tierra. Eso aparece en Isaías capítulo 11, versículo 2, ¿ya? En toda la tierra. Versículo 7. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ve que el Cordero toma el libro del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué pasa? En el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, no del Padre, del Cordero. Todos tenían arpas y con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9 decía, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Está hablando de Jesucristo. Y con tu sangre, no fue la sangre del Espíritu Santo ni del Padre, sino que la de Jesucristo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué cantaban los 24 ancianos? Nos has redimido para Dios. ¿Quién ha sido redimido? El hombre. Por eso que los 24 ancianos pueden cantar eso. Pero fíjense que los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Se postraron ante Jesucristo. O sea, lo cual demuestra fehacientemente la deidad de Jesucristo. Nadie se postra ante los ángeles. Nadie se postra, ¿verdad? Se puede postrar ante otro hombre, ante un pastor, ante un ministro, ¿verdad? No, solamente la adoración es para Dios. ¿Y por qué se postraron delante de Jesucristo? ¿Verdad? Porque Jesucristo es Dios. O sea, le dan la misma adoración que al Padre. ¿Estás seguro, pastor? Sí, estos se postran ante Jesús y también se postran ante el Padre. Mire, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Ahí vemos. Dice así, volvamos a la hoja anterior. Capítulo 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Quiere decir que todo lo ven. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ellos adoraban, ¿verdad?, al Señor Dios Todopoderoso. También adoraron al Padre, como también adoraban al Cordero. Entonces, Jesucristo también es Dios. Amén. En el versículo 5, vemos a estos 24 ancianos, el capítulo 5, vamos a leer el 8 y el 9. Estos seres vivientes adoran a Dios, cantan y tocan sus arpas. Si están preocupados de adorar a Dios, y como dice el versículo anterior, de día y de noche, no cesaban de decir santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero en el 5.8, capítulo 8, 5.8 y el 9, ¿verdad? Veremos que estos seres vivientes adoran a Dios, cantan y tocan sus arpas. Ahora, las arpas se relacionan frecuentemente con la adoración en el Antiguo Testamento, así como con la profecía, como lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15, Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Les cito nuevamente los textos. Segunda de Reyes 3:15 y Primera de Crónica, capítulo 25, versículo 1. Ahí aparecen las arpas, ¿ya? Como adoración y para la profecía. Recuerden que cuando llama el profeta Eliseo, manda a buscar a uno que le toque el arpa para poder profetizar. Entonces, como este es un libro profético, estos también tocan el arpa y adoran a Dios. Tiene que ver con la adoración. En el 5.8 también dice que ofrecían a Dios las copas de incienso, conteniendo las oraciones, ¿cierto?, de los santos. Nuestras oraciones están ahí.
están delante del trono de Dios. Podrían estar en una bodega. Nuestras oraciones podrían estar en alguna habitación. Pero ¿sabe dónde está tu oración? Están delante del trono. Mire qué lindo eso, hermano. Su oración podría estar, las podría tener un ángel por ahí, pero dice que le ofrecían a Dios las copas de incienso, conteniendo las oraciones de los santos. Ahí están nuestras oraciones. Ahí están, delante del Señor. Mire, cuando usted haga este ejercicio, vaya a la moneda y solicite una visita con el presidente. Usted va a llegar ahí, va a tener que llenar una solicitud y esa solicitud la van a poner delante de una rumba de solicitudes de mucha gente que quiere hablar con el presidente. Y mucha de esa gente que ha llevado su solicitud nunca tuvo esa reunión, por ende tampoco el presidente nunca leyó esa solicitud que usted necesitaba hablar con él. Nunca llegó. Y he escuchado personas que cuando han llegado a leer eso, no hablan con el presidente, sino que hablan con algún asesor. O sea, usted nunca va a llegar a hablar con el presidente. Aparte que el periodo de gobierno de ellos en Chile es de 4 años, vale decir que todos los que hicieron solicitud a principios de año, ya en el mes de marzo no va a estar esa persona y usted va a tener que hacer una nueva solicitud con el nuevo presidente y a esperar si en esos 4 años lo pueden llamar. Pero mire qué interesante, esas oraciones cuando nosotros son genuinas, cuando hay lágrimas, hay alguien que mira nuestras oraciones y son como incienso. El incienso es un perfume agradable, es un perfume aromático. Recuerden que encendían los inciensos en el templo, en el trono, perdón, en el tabernáculo de Moisés. Estaba el atrio, ¿cierto? Que es el patio, y usted entra a la primera parte donde estaba la mesa de la propiciación, estaba el candelero, ¿cierto? La mesa de la propiciación, el candelero, dentro del lugar santo, ¿cierto? Eso estaba dividido por una cortina, donde usted al atravesar esa cortina estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces los hombres llegaban hasta el lugar santo nomás. No podían atravesar eso. Si entraban, podían morir. Pero estaba la mesa de la propiciación. Pero ¿sabe lo que entraba y atravesaba hasta el lugar santísimo? Era el incienso, porque se encendía el incienso y eso atravesaba las cortinas y llegaba hasta el lugar santísimo. Entonces, nuestro incienso hoy día espiritual son nuestras oraciones. Esas llegan delante de Dios. Y Juan las vio, hermano. Ahí Juan vio tu oración. Ahí Dios vio tu petición. Ahí Juan vio tu clamor, tu angustia, ¿verdad? Tu adoración. Estaban ahí y Juan las vio. Ahora bien, qué lindo meditar en eso. También en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, del 1 al 8, para que lo lean ustedes, fíjense que también estos 4 seres vivientes llaman a los jinetes de los 4 primeros sellos, los 4 jinetes de Apocalipsis, llaman a los 4 jinetes del Apocalipsis para sentenciar el juicio. Leámoslo del capítulo 6, del 1 al 8. Déjenme buscar aquí la Biblia. Aquí está. Dice, y vi el Cordero, abrió uno de los sellos. ¿Quién lo abrió? El Cordero. Yo oí una voz de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira, le dice a Juan. Su voz es tremenda, la de estos seres vivientes. Es una voz de estruendo, es una voz fuerte, temible. Debe ser tremendo el oír. De hecho, el aspecto que tienen, ya se ven con esos 4 rostros, se ven temibles. Entonces dice, con voz de trueno, le dice, ven y mira, versículo 2, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, ¿a quién oyó? El versículo 3, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira.
Y salió otro caballo bermejo al que lo montaba y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se dio una gran espada. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Bueno, ahí vendrán los problemas económicos. Y una voz en medio del... Y dice versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada, 6 granos, nada, 6 libras de cebada por un denario. Dice, por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículo 7, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 8, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es terrible. ¿Y quiénes aparecen ahí? Los menciona la Biblia, los 4 seres vivientes. En el capítulo 15, en el versículo 7, leámoslo ahí en el libro de Apocalipsis, vuelven a aparecer los seres vivientes. Y dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, ¿qué cosa? 7 copas de oro. ¿Y qué tenían? Llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, vemos claramente que estos temibles seres vivientes también tienen que ver con parte del juicio de Dios, participan también de estos juicios de Dios. En el libro Apocalipsis, capítulo 14, leámoslo, 14, versículo 3, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre la tierra. Ahí aparecen nuevamente los 4 seres vivientes. En el versículo 14:3, ¿cierto? Escuchan el cántico de la adoración y la redención de otros. Están bien ahí, escuchan ese canto. ¿Ya? ¿Cómo decía el canto? Porque tú creaste ante el trono de Dios, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes proclaman a Dios como el creador. Amén. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Allí no habrá, allá no van a haber evolucionistas en esas cosas que nieguen a Dios, ¿verdad? Nadie va a poder negar la existencia, ya que todos van a proclamar en ese día. Todos van a proclamar, millones y millones de personas, millones y millones, ¿verdad? De ángeles también estarán allí. Todos proclaman que Dios es creador. Amén. Ahora bien, los 4 seres vivientes, son muy similares, si no iguales, por decirlo, a los del capítulo 1 y del capítulo 10 del libro de Ezequiel. A lo que también nos dice el libro de Isaías, capítulo 1, el libro de Isaías, capítulo 6, del 1 al 3. Son los mismos, ¿verdad? Son 4 en número, llenos de ojos, los ven también, tienen rostro como los que tenían, los que menciona el libro de Apocalipsis. Y también Isaías capítulo 6, versículo 2, menciona lo mismo. Dice que tienen 6 alas y que ofrecen adoración como los mismos seres que menciona el libro de Isaías capítulo 6, versículo 3, diciendo, santo, 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 lo mismo que dice Apocalipsis. Mencionan lo mismo, el mismo cántico en el Antiguo Testamento, ya los habían visto y aparecen fuertemente en el libro de Apocalipsis, adorando a Dios, mostrando su adoración, su gratitud, y también son partícipes de los juicios en el periodo de la Gran Tribulación.
Y por eso que ellos cantan, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. ¿Ya? Lo mencionan como el gran general también. Ahora, puede que no sean exactamente en la misma descripción, pero definitivamente son comparables y se puede decir que son los mismos. Describan ahí, ¿verdad? Pongan atención en los textos que les he citado y se van a dar cuenta que, eh, bueno, Juan los describe de esta forma y ponen atención en otras cosas, en otros detalles, e Isaías y también Ezequiel también describen algunos otros detalles de estos mismos personajes. Ahora, estos seres son una orden exaltada de ángeles, cuyo propósito es principalmente es el de la adoración a Dios, como nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 4. Son muy similares a los seres de Ezequiel capítulo 1 y 10 e Isaías. Y Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En cierto modo, están involucrados en la justicia también divina de Dios. Estos son los seres vivientes, estos personajes, ¿verdad? Juntamente a los 24 ancianos que Juan describe en el cielo y que están, ¿verdad?, delante del trono, los 24 ancianos, ese mar de cristal, está el trono, nos falta ahí, bueno, en el próximo capítulo veremos, aparece el Cordero, en el capítulo 5, aparece el Cordero, donde esta imagen saldrá más completa. Pero con esto podríamos describir qué es lo que ve Juan. Un mar de cristal delante del trono, eh, ve a los cuatro seres vivientes, ¿verdad? Y también ve a los 24 ancianos con sus coronas en la cabeza. Bien, hay una manito levantada, me aparece aquí mi hermano Nahuel, Joel. Hermano Joel, Amén, pastor. amén. Sí, una consulta. eh, los serafines los serafines y querubines que daban la cita son los mismos, ¿cierto? No, los Serafines serafines, y querubines. ¿Mm? los serafines son diferentes. El, la Biblia nos menciona a los serafines, por ejemplo, cuando habla del serafín, de los serafines, cuando menciona la Biblia, dice que están los más cercanos a los, ¿cómo se llama? A los, dice que Dios habita en la luz inaccesible, y cerca de la luz inaccesible están los serafines, pero no pueden ver su rostro, porque dice que con dos alas tapan su rostro, porque no pueden ver la gloria del Señor. Déjeme buscar. Déjeme buscar aquí. Déjeme. Isaías capítulo 6, versículo 2. Déjeme abrir la Biblia aquí en Isaías capítulo 6. Isaías. Aquí, Isaías capítulo 6, versículo 2. Dice. Dice así, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Amén. Y el uno a otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de Dios de los ejércitos. ¿Ya? Algunos describen que los serafines precisamente son ellos. Algunos dicen que son querubines, pero los querubines la Biblia cuando los menciona, cuando habla de los querubines, menciona que los querubines son como protectores. Entonces algunos dicen que los querubines podrían ser ellos, pero
¿por qué también pueden decir que es querubín? Porque también adoran a Dios, ¿ya? Pero la Biblia, cuando nos habla de a ver, cuando se hace el estudio de lo que es de los ángeles, el estudio de los ángeles, ya menciona que la palabra ángel tiene que ver mucho con eh, los ángeles tiene que ver con la palabra mensajero, ¿ya? Por lo general, cuando habla la Biblia de Jesús, también lo menciona como el ángel de Jehová, lo menciona en el Antiguo Testamento, es porque de alguna forma es el mensajero de Dios, ¿me entiendes? No es que sea precisamente la categoría de ángel, ¿ya? Cuando hablamos de ángeles, ¿ya? Yo puedo ser usted puede ser un ángel de su pastor, puede ser un ángel de su esposa, o sea, es el mensajero de su esposa, ¿ya? Pero no como los seres especiales que menciona la Biblia como estos mensajeros que aparecen en el Antiguo Testamento. Cuando aparecen muchos ángeles en el Antiguo Testamento que visitaron la tierra y que incluso eh, dice, dice la Biblia también que en el Nuevo Testamento aparecen esos ángeles, por ejemplo, cuando fueron a sacar a Pedro de la cárcel, estamos hablando después que Jesús resucitó. Cuando Jesús resucita, las mujeres se encuentran con unos ángeles. Esos ángeles no tenían alas. Los que fueron a sacar a Pedro de la cárcel eran ángeles, pero tampoco tenían alas. Entonces, los ángeles, hay gente que hasta el día de hoy nos menciona y nos dicen que, no sé, recibieron a alguien en su casa y que de pronto después de haberlo atendido, hay muchos testimonios de gente que dice que entró al baño y después desapareció. Hay ángeles, dice, sin saber, hospedamos ángeles, dice la Biblia, cuando habla de la hospitalidad. Entonces dice, sin saber, hospedaron ángeles. Ahora, puede ser ángel en el modo de mensajero o como seres celestiales que aparecieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ángeles sí existen, ángeles sí hay. Mire, sin ir más lejos, en una oportunidad, eh, mi esposa me tenía que ir a buscar. Teníamos que ir a un velorio, yo trabajaba en el centro de Santiago, entonces le dije, amor, no alcanzo a ir a la casa, ir a buscar en la camioneta e irnos porque teníamos que ir a Huechuraba. Nosotros vivimos en el sector sur de Santiago, en La Pintana, y teníamos que ir a Huechuraba, a La Pincoya. Entonces, ir y volver se nos iba a pasar. Entonces yo dije, mira, yo salgo del trabajo, tú vente despacito y, y nos juntamos en tal lugar. Entonces ella dice que cuando subió al vehículo, dijo, Señor, tú acompáñame, tú ayúdame en esto, y clamó a Dios y que la acompañara porque se subiera al vehículo y que para poder llegar donde teníamos que juntarnos. Cuando, cuando yo veo que viene la camioneta, yo vi dos personas. Eh, no me fijé quién era la otra persona porque yo sabía que mi esposa venía muy preocupada del volante e iba a cambiar rápido el semáforo. Aquí en Santiago hay muchos vehículos. Entonces dije, me subí en la parte de atrás. Pero en un minuto yo pensé, dije, vine con mi cuñado, con Joel, que era su hermano. Entonces yo dije, cuando yo los vi, se vienen acercando, yo vi dos personas. No me preocupé quién era la otra persona, sino que estaba preocupado de subir. Entonces, apenas llego a la camioneta, abro la puerta de atrás y me subo. Y me dice, pero ¿por qué te sentaste atrás? Maneja tú, me decía. Y no, pero es que estaba ocupado adelante. Y miro adelante y no había nada. Pero yo vi una persona. Yo vi que era una persona. El tema es que no puse atención quién era, sino que pensé que había venido con su hermano menor. Entonces los ángeles sí existen. Hay un montón de testimonios de personas que de pronto, no sé, se fueron al trabajo en la mañana. Se fueron al trabajo en la mañana y dijeron, Señor, que tus ángeles me acompañen. Y gente que después ha dado testimonio y que ha dicho, oye, ¿con quién iba al trabajo? Yo te vi en la mañana, que tú ibas con... No, si yo iba solo, pero si yo te vi que ibas acompañado con otra persona. Dice, no, si yo iba solo. Y claro, ¿por qué? Porque hay ángeles que acampan alrededor de nuestra vida. Esos seres existen y no tienen alas. La Biblia no menciona que tienen alas, ¿ya? Vamos con el tema de los
los querubines, ¿ya? Los querubines en la Biblia, cuando la Biblia nos habla de los querubines, no menciona, al menos los querubines sí tienen alas, ¿ya? Los querubines sí tienen alas y de hecho dentro de lo que es el arca del pacto, a ver si encuentro alguna imagen del arca del pacto. Sí, aquí está. Mire, quiero mostrarle esto. En el arca del pacto, la Biblia dice que habían querubines. Deme un minutito. O pueden buscar ustedes por internet lo que es el arca del pacto, el diseño de lo que es el arca del pacto. Voy a, voy a mostrar esta imagen, voy a colocar esta imagen acá. Deme un minutito. Los querubines sí tienen alas. A ver si puedo pegarla. Que no me falla para pegar. Copiar imagen. A ver. Parece que sí, ahora sí, casi. Esperemos que sí. Mejor no me deja pegar porque estoy... A ver ahora. No, se me pegó. Ya. Pero si ustedes buscan en internet y pongan los querubines en el arca del pacto o el arca del pacto, si ustedes buscan alguna imagen, le va a mostrar que los querubines sí tienen alas. Y el mejor ejemplo de eso, el que está en el arca en el arca del pacto. A ver, copiar imagen. Vamos a ver si ahora me aguanta. Ahí sí, ya, ahora sí. Ya, si se fijan, y ahora voy a abrir la imagen. Ahí está. Y ahora voy a compartir la imagen otra vez. Ya, ahora, les voy a mostrar aquí la imagen. Los querubines sí tienen alas, o sea, los querubines sí tienen alas, lo que nos dice la Biblia. Ahora, ¿quién le pone ala? ¿Quién le pone ala a los ángeles? ¿Quién los dibuja con alas? Es la iglesia católica, quien muestra... Ay, ¿dónde tengo? Pues se me cayó la aplicación. ¿Me escuchan, verdad? ¿O estoy solo? ¿Me escuchan, cierto? Como pastor, le escuchamos. Ah, ya, perdón, Claudia. Es que aquí tengo la tremenda escoba con esto. Ya. Ahí está. Ahí está. Fíjense, los querubines sí tienen alas. Ahora, ¿cuál es la diferencia del serafín, como lo menciona la Biblia? Dice que el serafín tiene 6 alas. Y para mí, en el rango, algunos dicen que los más cercanos a Dios son los querubines. Pero para mí, bueno, los querubines son considerados como ángeles protectores, ¿ya? Los querubines son los que protegen las galaxias, los que protegen la Tierra, tienen esa misión de proteger, ¿ya? Pero los serafines son los más, para mí, son los más cercanos a Dios, ¿ya? Pero aún estando en la luz inaccesible, dice que con 2 alas, como dice el libro de Isaías, tapan su rostro. Son como los más cercanos a Dios. Entonces, para mí el rango sería Dios, obviamente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Después, para mí, serían los serafines, los querubines, los ángeles y nosotros. ¿Por qué somos menos rango? Porque dice, nos has hecho poco menor que los ángeles, dice la Biblia. O sea, tenemos menos rango que ellos. Para mí ellos son, miren, están los serafines, perdón, están ya los serafines, los querubines, los arcángeles, que arcángel significa jefe de ángeles, los arcángeles y después los ángeles. Ese es para mí el rango por lo que yo veo en la escritura.
Entonces los ángeles, por ejemplo, Miguel, la Biblia nos menciona un arcángel llamado Miguel. Y Miguel, ¿verdad? Lo menciona la Biblia. Hay otro, eh, hay otro que menciona la Biblia, Gabriel. Gabriel menciona el nombre de algunos seres con sus nombres, ¿ya? Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Ese es para mí el rango que nos menciona la Biblia. Y de hecho, cuando lleguemos al capítulo 12, vamos a ver a estos cuando pelean con el dragón. Hay una batalla en el cielo y quien pelea con ellos, dice la palabra hubo, en el capítulo 12 que hubo una batalla en el pasado, hubo una batalla y donde peleó Miguel con sus ángeles. Ahí está, ¿verdad? El jefe de los ángeles, donde pelea contra Luzbel y contra los ángeles que se rebelaron. Esa es como la categoría, el rango. Algunos le llaman querubín a este personaje, perdón, a los 4 seres vivientes, como un término de protector, porque están delante del trono como para proteger. Pero yo cuando veo a los querubines, como los describe el libro de Apocalipsis, como los describe Isaías, más que proteger, están adorando, porque están diciendo, santo, 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 están adorando más que protegiendo el trono. Además que, ¿quién protege a quién? Sí, porque si estoy delante del trono está Dios, yo creo que el que protege a esos seres vivientes es Dios. Entonces no me lo imagino como seres protectores al trono. Si el diablo nunca ha podido enfrentar a Dios, Dios nunca pelea con el diablo, nunca, nunca. Eh, Fíjese que cuando está la batalla en el cielo, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, quien pelea con Satanás el diablo y lo expulsa del cielo es un arcángel. Es un arcángel. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, veremos que el diablo es apresado por 1000 años y quien lo apresa es un ángel. O sea, es tan poco rango Satanás el diablo para Dios que no tiene, es como que, no sé, pusiéramos a un niño de 10 años a pelear con Mike Tyson. O sea, no sería injusta esa pelea. Por eso que Dios no se ensucia las manos con algo tan pequeño. Entonces, quien necesita de defensa somos nosotros. Entonces, y quién es nuestro protector es nuestro Señor. Entonces, ese es para mí como los rangos. Y cuando hablan y mencionan, dicen, bueno, algunos dicen que son los protectores del trono, pero más que protectores del trono, yo los veo más adorando, sirviendo a Dios, adorando a Dios, postrándose ante Dios, al igual que los 24 ancianos, más que protegiendo el trono. Amén. Hermano Joel. Lo perdí el hermano Joel. Ya. Bien, hermanos. ¿Alguien más quiere hacer alguna duda, alguna consulta? ¿Tiene alguna duda? Bien. ¿Quedó más o menos claro, mi hermano Joel? Bien. Llamados. ¿Alguna duda, consulta? Mi hermano Luis está por ahí. Hermano Luis López, apóstol, querubín, serafín. Oye, también están hoy día esos rangos hoy día de querubín, de patriarcas, de arcángel, son solamente títulos que a veces los hombres inventan, ¿ya? Pero Pablo, imagínese con todo lo que él hizo, él se considera, Pablo escribió más del 85% más del 80% del Nuevo Testamento, y él dice, yo soy un colaborador más, simplemente eso. Amén. No se llenó de elogios, de títulos como hoy día lo hacen los hombres. Bien, eso es, amados. ¿Alguna duda, consulta? Mi hermana Marisol, la vi por ahí. Dios me la bendiga, hermana Marisol.
¿Alcanzó a captar algo de la clase? Tampoco. No hay nadie escuchando, parece. Sí, sí, lo que pasa que se me fue la imagen y no podía juntarla y quise sacarla, mi pastor. Ah, ya. Sí, mire, yo siempre me gusta hablar de los ángeles, arcángeles, querubines, todo eso, porque la verdad que está escrito en la palabra y hay ángeles del Señor que nos acompañan. Y usted decía que había visto, cierto, una persona al lado de la pastora, pero a mí, si usted me permite, quisiera contar en breve una experiencia cortita que yo tuve. A Y ver. la verdad que me da la oportunidad, Sí. 5 ya, minutos. 5 minutos, ya, gracias. Resulta de que una vez, donde yo vivía antes, en un blog, eh, me pasó algo bien terrible. Resulta de que venía entrando un vecino por el pasaje dentro del blog y cuando él entra, yo recibo en el espíritu que él tenía encerrada en su casa, en una habitación a su esposa y que le pegaba. Yo dije, Señor Jesús, y sabe que yo le empecé a decir, vecino, busque a Dios, vecino, vaya a la iglesia, le decía yo, porque no, ya, ¿cómo decirle? Sí, dijo, sí, yo voy a la iglesia, esto fue día jueves. El día sábado, él falleció. Y en la semana siguiente se repite la misma escena, pero con la esposa. Viene entrando la esposa y yo estaba barriendo así, y en eso yo me pongo a conversar con ella y veo que hablando con ella se aparece un personaje delante de nosotros, pero ella no lo veía. Yo veía un anciano de vestidura blanca y sabe que este anciano empezó a subir la escalera hacia el lugar donde la vecina vivía y yo entendí que era el Señor y que el Señor la amaba y yo le empecé a hablar de Dios, pero yo lo vi conversando con mi vecina y para mí fue impactante y yo sentí algo tremendo, ¿sabe? Que yo sentía la presencia de Dios, algo muy maravilloso que lo experimenté y fue una visión que tuve. Entonces, sí hay ángeles, que Dios se muestra en distintas maneras. Entonces, eso mi pastor Víctor, que Dios le bendiga. Sí, oiga, pero bueno, ¿Ah? bueno, la Biblia, bueno, aparece en un sinfín de pasajes. El libro de Marcos, incluso sirvieron a Jesús los ángeles ahí en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. La Biblia menciona que dice que después que estaba Jesús, él fue movido por el Espíritu, dice, y fue llevado por los ángeles, perdón, y los era tentado y eh, estaba tentado por el diablo, pero dice que al final el texto, y los ángeles le servían. Mi Pedro pastor, dice claramente en el libro de Hechos, sí, es que quería interrumpirle. dígame, ¿Puedo interrumpirle? sí, Mire, resulta que un día yo estaba en la casa y yo estaba haciendo almuerzo y tenía mi olla y la estaba revolviendo, entonces yo como riéndome, yo le dije, Señor, le dije yo te invito a almorzar, le dije así, y me quedé riendo y yo seguí revolviendo. Y en eso, al ratito viene un joven, ¿sabe que este joven se arrastraba? Y me decía, por favor, me decía, tiene algo que me dé de comer, pero espérese, esto fue lo más terrible, que yo lo quedé mirando y yo sabía que era el Señor y yo le dije, no, le dije yo así, y yo cierro la puerta y yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Y sobre la misma la abro, sabe que no lo pillé por ninguna parte. Pasaron 2 años que yo le pedía perdón al Señor y le decía, Señor, dame una oportunidad, Señor, ven a almorzar, yo te invito, Señor, de nuevo. Hasta que un día llegaron 2 varones y me llegaron a pedir comida y sabe que yo contenta salí y les serví, pero lo atendí de lo mejor porque yo sabía que era el Señor. Entonces, de repente, pastor, con uno suceden cosas así, de repente de loco así, que uno hace tonteras, como se dice, po.
Y eso fue lo que me pasa a mí, pero yo tuve esa experiencia también. Yo le dije, Señor, yo te invito a almorzar, pero como riéndome así. Y yo sabía que iba a venir el Señor, y yo sabía que era el Señor. ¡Oh, Dios mío! Y bueno, eso lo viví por mi pastor también. Sí, bueno, yo cuando niño escuché un testimonio como ese, que era niño y una hermana contó que ella en oración eh, le dijo, mañana voy a ir a almorzar contigo. Ella tuvo en una oración, soñó, claro, oró y en la noche soñó y le pidió confirmación al Señor y estaba contenta. Y se puso a cocinar algo rico y de pronto golpear la puerta de su casa pidiéndole comida. Y dice que ella dijo, no, no le puedo atender hoy día. Dijo, mañana venga porque hoy día estoy esperando al Señor. Después, al rato, creo que vino otra persona, también le pidió comida, le dijo, no puedo porque estoy esperando al Señor. Y ya era tarde, en la noche, y llegó otra persona, y también le dijo, no, si estoy esperando al Señor, mañana vengo y la atiendo. Y ya ella muy triste en la noche, oró, y cuando llegó, bueno, al otro día fue a la iglesia ella, y estaba muy triste ella, estaba triste porque pensó que había sido como una imaginación suya solamente, como que, porque de pronto el diablo nos puede hablar, puede ser a veces nosotros mismos, no sé, pues nos comemos 2 platos por otro, 3 vasos de bebida y vamos a soñar cosas, porque eso no, a veces no es Dios, pero también es la voz de Dios, las que nos puede hablar, son 3 voces que hay que saber identificar. Entonces ella llegó a la iglesia y se levanta un instrumento en la iglesia. Y ella estaba triste, pues nadie sabía eso, pues, obviamente. Y ahí el instrumento le dijo que fue 3 veces a visitarle y no le invitó a pasar a comer con ella. Entonces, por eso que hay que tener un espíritu hospedador. Nosotros como Amén. cristianos debemos dar esa, dice la Biblia, porque sin saber hospedamos ángeles. Y un hermano también una vez contó que su mamá era mucho eso de atender a la gente que pedía, pero en esos años cuando Chile era pobre, y llegó una persona, un ancianito, y le dijo, ¿Ya? venga, lo invitó a pasar, le puso comida que no tenían mucho en esos años, pero lo que puso, ella tenía muy clara eso de bendecir a las vidas. Y querían, y lo poco que tenían así, contaba este hermano que la mamá lo hizo pasar al anciano. Y entró el ancianito, lo pusieron en la mesa, le dice, ya, yo voy a ir a la... me permite entrar al baño, lo dejaron entrar al baño, y pasaba el rato, y estaban esperando al viejito, y van a golpear la puerta, el viejito nunca estuvo ahí, salió. Y ella contaba sin saber a veces nosotros a quién rechazamos, a quién, sin saber a veces estamos rechazando al Señor. Así que, bueno, podríamos contar toda nuestra experiencia, pero los Sí, ángeles sí existen, los ángeles sí están. Y mi papá también tenían eso. Cuando mi papá se iba a trabajar, él trabajaba en las micros. O cuando trabajaban con mi abuelo en el camión. Mi abuelo le decía a mi papá, eso lo aprendió de mi abuelo, mi papá. Cuando iban en el camión, le decía, córrete para allá porque aquí al medio va el Señor, le decía. Aquí al medio va el Señor. Y lo hacía que se amén. corriera para la orilla. Y mi papá contaba que un día van llegando a la casa y la abuelita le abrió el portón. Entraron y ya le iban a sentar a la mesa, pusieron otro plato y puso otro plato ella más. Entonces veía que entraron los dos y decía, ya, pues, ¿y el otro caballero que venía con ustedes? ¿Qué otro caballero? Dice, no, si yo vi 3 personas que venían ahí. Y por eso puse otro plato. No, si veníamos los dos, no. No, pero si yo vi la otra persona, decía. Y era porque cuando nosotros le damos lugar al Señor, Dios es poderoso para eso. Hay un montón de testimonios en Brasil también, así que podríamos Mi estar toda la noche pastor, hablando de eso. Sí. mi pastor, ¿me deja despedirme con un testimonio más? Ya, el último, el último. Ya, el último. Mire, resulta de que también un día invité al Señor, pero fue
fue terrible. ¿Sabe qué pasó? Que me golpean ahí en la puerta y salgo yo y hay un joven y me dice igual, por favor, me dijo, tiene algo que me dé de comer, me dijo. ¿Sabe? Me dijo, yo vengo recién saliendo de la cárcel, me dijo, y no he comido en todo el día. Y yo lo quedé mirando y yo dije, Señor Jesús. Y yo le dije, pase, le dije yo estaba sola. Entonces yo le dije, pase, le dije yo, y lo senté a la mesa y yo mientras calentaba la comida lo miraba y ellos tienen por costumbre de comerse la uña. Y él se comía la uña y miraba para todos lados y yo le decía, Señor, cúbreme con tu sangre, le decía yo, ay, guárdame, Señor, porque en el estado en que él venía y todo, pues entonces No te ya invito le más a comer, le serví. dijo el Señor. Le serví y todo, y en eso me dijo, usted tiene una monedita que me dé, y yo justo no tenía de verdad, pero yo le dije, sabe, aquí a la vuelta le dije, hay una persona que le puede dar una monedita, y fuimos, y lo llamamos y todo, y él dijo, no, dijo, yo no tengo, dijo, plata, y todo, entonces él viene y me queda mirando y me dice, usted me dijo, va a ser grandemente bendecida y él me dijo, llegará a pedirle, me dijo, y se cumplió. Con el tiempo No, llegó esa persona a pedirme ayuda también, después que no tenía nada, hoy fue tremendo. Y eso, mi pastor, po. no. Que el Señor le bendiga. Bueno, bien amados, queremos agradecer por este tiempo. La próxima clase vamos a entrar en el capítulo 5, ya será más